si Uber naciera hoy, tendría como 100 veces menos empleados, pero en 6 o 12 meses creo que nuestra respuesta va a ser 1000 veces menos empleados. Kyle Miller es cofundador y CEO de Nelo, una app que integra marketplace y crédito en un solo lugar para México. Con 40 personas y solo 8 ingenieros, facturan cerca de $100 millones al año. Kyle trabajaba en Uber cuando vio cómo China e India se saltaron los bancos con super apps de crédito y pagos. Dejó Uber, mudó su familia a México y fundó Nelo. Hoy hablamos de cómo está construyendo el Alibaba de México. Facturan alrededor de $100 millones con 40 personas. ¿Cómo llegas a esa eficiencia? Nuestro equipo de cobranzas es menos de una persona, es como 25% de una persona. Y la razón es que el proceso es 100% automatizado. ¿Qué viste tú que otros no? En China, las finanzas y el comercio son el mismo negocio. Si no compartes como el margen de la transacción, puedes ofrecer un producto mejor. Nelo se está convirtiendo, o ya es, un marketplace, además de una fintech. No vas a competir tanto quizás con un Nubank, sino con un Coppel, con un Electra, con un Mercado Libre. ¿Por qué esa apuesta? Necesitamos apoderarnos de las dos partes de la transacción porque podemos ofrecer precios mejores. Porque no estamos compartiendo margen con una otra empresa. ¿Qué tuviste que desaprender de cómo funcionan las cosas en Estados Unidos para entender realmente a tus clientes en China, en India, en México? Antes de hablar de Nelo, la empresa que has construido, que la está rompiendo, quiero entender la decisión personal que tomaste de empezarla. Porque la mayoría de mexicanos, latinos, apuestan su carrera yendo a Estados Unidos. Tú lo hiciste al revés. ¿No? Eres, creo que, de los pocos gringos que apostarían su carrera en México. Y básicamente en 2018 dejas Uber, que ya estaba a punto de ser una empresa pública, which me imagino que dejaste mucho dinero sobre la mesa, y te mudas a México con tu familia entera. ¿Cómo fue esa conversación con tu esposa cuando le dices, nos vamos a México? Sí, entonces soy de Texas y mi esposa es de New Hampshire. Entonces México fue un cambio. Pero cuando salí Uber, ella sabía en qué se metía porque yo lo había pensado durante años sobre la idea de Nelo porque estaba trabajando en países afuera de Estados Unidos. Entonces, pero de hecho, cuando cuando salí Uber, primero viajaba de ida a vuelta a Nueva York y México, pero cuando nació mi primera hija, me di cuenta que mi familia tenía que dar el salto. Y estoy súper feliz que hacerlo. Nuestra segunda hija, de hecho, nació acá, entonces ella es una mexicana. Y el día de hoy, como México es nuestro hogar. Mencionaste la idea de viajar mucho fuera del país, o fuera de Estados Unidos, ¿no? En tu caso. Y lo curioso es que has estado en rincones bastante alejados, ¿no? O sea, a través de Uber, ¿no? Estuviste en China, India, Indonesia. También llegas a México. ¿Por qué el interés? ¿Fue muy empujado por Uber o tenías algún interés propio de visitar diferentes lugares? Sí, entonces, de hecho, fue una oportunidad en Uber. Entonces, cuando llegué en Uber al 2014, China fue un negocio súper grande o estaba creciendo súper rápido. Y siempre digo eso porque soy la persona más afortunada en el mundo y antes de Uber, mis experiencias fueron limitadas como adentro de Estados Unidos, pero con Uber, como dije, empecé trabajando en China y de hecho como tuve dos experiencias que me moldaron mi visión del mundo. Primero vi el futuro en China
y el segundo fue vi como el futuro llegar a la India. Entonces te explico. En China estaba trabajando en como el equipo de International Growth y estuvimos trabajando en como pagos, cómo podemos aceptar pagos de riders y pagar drivers. Y me di cuenta que los pagos habían saltado las tarjetas de crédito en China. Es como decir, la gente no usaron como tarjetas ni efectivo. Fue 100% billeteras digital. Por ejemplo, WeChat Pay o Alipay. Entonces vi eso y la segunda cosa que vi es que como casi 50% de retail es en línea por entrada. Qué locura. Por entrada. Eso es como muy diferente al Estados Unidos y ahora México. Entonces vi esto, pero no sabía que China fue diferente. Pero la segunda experiencia que tenía fue en India. Yo recuerdo como en 2015, India fue una economía efectiva. Creo que la prueba es que cómo la gente compra comida en la calle. Entonces ahora México es una economía de efectivo. Pero después de 2 años en India, recuerdo regresé y estaba en una ciudad que se llama Nueva Delhi y vi una abuelita que estaba vendiendo comida. En su puestito hubo un letrero que digo, solo acepto pagos digitales. Entonces, en este punto, como me di cuenta que como China no fue y no es una anomalía, es el futuro de todos, sí, es el futuro de todos los países en el mundo. Entonces, en este punto, decide que ser parte de este cambio y como en él ahora pensamos que estamos construyendo el futuro de México. Nelo es de cierta forma una continuación de tu experiencia construyendo productos para países emergentes, ¿no? Sobre todo en fintech, en finanzas. Lo curioso es que estás resolviendo un problema con el que tú no creciste, ¿no? Al menos particularmente la falta de crédito, ¿no? En Estados Unidos claramente lleva más años avanzados. ¿Qué tuviste que desaprender, ¿no? de cómo funcionan las cosas en Estados Unidos para entender realmente a tus clientes en China, en India, en México? Tienes razón, estoy de acuerdo que crédito en Estados Unidos es más accesible. Creo que el dato es que como 80% de adultos tienen acceso a una tarjeta de crédito en Estados Unidos, pero acá en México es menos de 15%. Y creo que es uno de los principales motores del progreso económico. Pero no soy y no era un banquero, entonces no sabía mucho sobre crédito y no tenía un modelo que estuviera tratando que replicar. Entonces, por eso construimos desde los primeros principios y porque no teníamos una inclinación. Entonces, tengo como 2 ejemplos. Uno es que como nuestra aplicación es solo pagos fijos, no tenemos una tarjeta revolvente porque pensamos es más difícil que entender. Y el segundo ejemplo es nuestro modelo de crédito. No usamos como FICO para decidir cómo dar crédito. Tenemos un modelo que solo... O sea, no usan a las agencias de riesgo. Sí, exactamente. Es como la cosa más importante es la actividad o las transacciones de usuarios en nuestra plataforma. Entonces, sí, como es de los primeros principios, pero hubo cosas que necesitaba como aprender. Uno es que como la cultura mexicana y la segunda cosa que sigo aprendiendo es como la lengua. Y eso como obvio es muy importante para construir una empresa mexicana. Hablaste de entender mejor la cultura mexicana. ¿Qué hiciste que tuvo más impacto en tu capacidad de entender? No, sí, fue como aprender y hablar español. Porque estoy en la oficina acá, estoy en nuestra oficina y como toda la gente en esa oficina son de América Latina, son mexicanos.
mexicanas. Creo que solo hay como 2 gringos. Y creo que como es muy importante para todos los emprendedores que quieren lanzar un producto en un país que no es de tuyo, es como importante aprender la lengua. Si bien digamos, llegas a México para emprender una fintech en México, tienes, digamos, y no de repente no eres mexicano, traes algo único que es la experiencia de China e India, que muchos, digamos, muy pocos emprendedores en México tendrían. Por esa experiencia, ¿qué hace un único Anelo? A lo mejor, ¿qué viste tú que otros no? Una de las cosas que vi en China específicamente es que las finanzas y el comercio son el mismo negocio. Por ejemplo, Alipay es una billetera digital y tiene Alibaba. Y la razón por eso es que si no compartes como el margen de la transacción, puedes ofrecer un producto mejor para usuarios. Entonces, estamos haciendo lo mismo. Y la segunda cosa es que Nelo es un producto muy dinámico y como la aplicación es la forma que la gente comprar. Entonces, no somos como neobank. Ya tenemos tarjetas físicas, pero la mayoría de compras pasan en la aplicación. Y también tenemos como niveles de lealtad. Tenemos un producto que se llama Rachas, donde si usuarios pagan a tiempo, van a recibir un aumento de línea de crédito. Entonces, es una aplicación muy dinámica y eso es como, vi esto en China y India también. Eso es la forma que emprendedores desarrollan allá. Eso quiere decir que una decisión importante, clave del producto de Nelo fue poner mucho más foco a la aplicación que a la experiencia de usar la tarjeta. Sí, exactamente, porque cuando un usuario... La razón es que la aplicación necesita responder a la actividad del usuario, porque es una palabra es como gamificación. Si hago algo, recibo un bono. Entonces, eso es muy importante para nosotros, porque es como diferente y nuestros datos internos dijo que es importante para la experiencia del producto. Quiero hacer doble clic en esto, que es cuando uno escucha, y esto nos pasó cuando nos conocimos, yo en Nelo pensaba en una solución de crédito, ¿no? Una plataforma que me da acceso a crédito, a pagar en cuotas para comprar un electrodoméstico, por decirlo así, una refrigeradora. Lo curioso es que hay otras compañías en este espacio y no todas empezaron, hay otras fintechs en este mercado en México y no todas empezaron con una aplicación. ¿Por qué era tan importante eso para ustedes? La razón es que con una aplicación, eso es como similar al Buy Now, Pay Later en los otros países. Entonces creo que en una aplicación, cada vez un usuario como compra algo, puede medir el riesgo para cada transacción. Eso es diferente de una tarjeta de crédito, pero porque con una tarjeta de crédito dar un precio y un límite y espera. Pero para nosotros podemos modificar el precio y el monto cada transacción como ser como la mejor combinación para el usuario para esa transacción. O sea, en una tarjeta de crédito, lo que estás diciendo es, en una tarjeta de crédito, el banco, la fintech, te evalúa una vez como usuario, evalúa tu riesgo. En una aplicación tienes la posibilidad de evaluar cada transacción. Es como si estuvieras dando múltiples tarjetas de crédito, múltiples repeticiones. Sí, cada transacción y cada pago. Entre mi trabajo como inversionista y startupeable, hay días en los que tengo 1000 cosas abiertas. No en la computadora, sino en la cabeza. Ideas, decisiones, pendientes, todos dando vueltas al mismo tiempo. Con el tiempo, entendí que el problema no era tener mucho trabajo, sino la falta de un sistema para pensar mejor. Ahí fue que Notion se convirtió en mi segundo cerebro. Un solo lugar donde puedo bajar
todo lo que tengo en la cabeza, priorizar y avanzar sin fricción. Y con Notion AI pasó de ser un lugar para tomar notas a un lugar que piensa conmigo. Ahora no solo escribo, Notion AI me ayuda a preparar entrevistas, organizar ideas e incluso responder las dudas de mi equipo, usando todo el contexto que ya tengo allí guardado. Eso es apalancarte de verdad. No solo guardar información, sino usarla para avanzar más rápido. Y por eso me emocionó colaborar con Notion. Lo uso literalmente todos los días. Y si eres emprendedor, probablemente tú también lo necesites. Así que te dejo 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada en el link de la descripción del episodio. Ahora sí, volvamos al episodio. Ahora, algo muy interesante de Nelo, creo que en comparación a otras fintechs, es que son un equipo bastante pequeño respecto del tamaño de negocio que han montado. Tienen un negocio que creo que en la empresa son 40 personas, facturan casi $100 millones, que es impresionante como cantidad de ingresos. Y algo curioso es que tanto tú como Stephen, tu socio, trabajaron en Uber. Y cuando nos conocimos me dijiste que pensabas que si Uber naciera hoy tendría 100 veces menos empleados. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado y cómo se refleja eso en la forma en que has construido Nelo como empresa? La razón es que llegó IA y cambió todo. Para Uber, recuerdo, hablábamos sobre un concepto, un tema de bits y átomos. Y Uber es una empresa de tecnología, pero con un componente física. Entonces, por ejemplo, en Uber Eats tiene eaters, repartidores y restaurantes. Entonces, con esos 3 partes hay mucho espacio para un problema. Y la solución hace 10 años por Uber fue contratar más personas para resolver los problemas. Recuerdo cuando empecé en Uber, estaba respondiendo a preguntas de usuarios. Pero con eso, con ese ejemplo, si tienes un problema, hoy tendrías como un agente de IA respondiendo con voz, chat, cuál es como más rápido y fácil que entender. Y eso no fue posible hace un año. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo. Si Uber naciera hoy, tendría como 100 veces menos empleados, pero no sé, en 6 o 12 meses creo que nuestra respuesta va a ser 1000 veces menos empleados. Y de hecho, como en mi opinión, como el reto para Uber y otras empresas grandes es cómo puede modificar, cómo desarrollar para adoptar IA. Y de hecho, Dani de Mercado Libre, y él dijo sobre como el reto con como una empresa como tan grande como el número de empleados. Y estoy completamente de acuerdo. Estoy en el otro lado con equipo muy pequeño, pero sí, como la razón es ya. Como decía antes, facturan alrededor de $100 millones con 40 personas. Eso es casi 2 millones, poco más de $2 millones por empleado. ¿Cómo llegas a esa eficiencia? Bueno, las razones son al inicio de Nelo. Entonces, primero, los fundadores, Steven y yo, y el equipo inicial, como teníamos una idea que optimizar todo antes de contratar una persona para resolver el problema. Porque somos de como equipos tecnologías. Entonces sabemos que cómo podemos automatizar. Entonces, un ejemplo, he recibido preguntas sobre nuestro equipo de cobranzas, porque como en bancos o en fintech también, a veces hay como equipos muy grandes, como llamando personas, pero para nosotros, nuestro equipo de cobranzas es menos de una persona, es como 25% de una persona. Y la razón es que el proceso es 100% automatizado. Y como hay como mensajes específicos para cada usuario, pero eso es un ejemplo como cómo hacemos o cómo trabajamos o cómo desarrollamos productos antes de contratar un equipo grande. La segunda razón es que tenemos disciplina en la contratación. Contratamos para problemas en el futuro.
como un hiring manager necesita que el problema duele antes de encontrar una persona. Entonces, nunca contratamos personas para resolver problemas en el futuro pequeños. Esperamos para saber, oye, en verdad necesitamos una persona para ese problema. La tercera cosa es que tenemos una cultura de experimentación en nuestra aplicación. Entonces, no sé, ahora tenemos cientos como pruebas que son en vivo ahora. Y nuestro producto es un resultado de esa experimentación. Entonces, cambiamos cosas súper rápido y escuchamos a los datos. Y la última razón, y la razón más importante, es el tipo de empleado que tenemos. Contratamos como A-players o como cracks. Y cuando tienes personas como así en tu equipo, como atractan más personas que son muy buenas, como otros cracks. Y es muy importante para nosotros porque como con un equipo de 40 personas, cada persona es como 2.5% de la empresa. Entonces necesita tener cuidado para verificar esa persona es como un fit para el equipo. Estos 4 puntos están buenísimos. Cuando hablaste del primero y esta idea de crear productos o sistemas, Stephen, tu socio, me contaba cómo hoy tienen ingenieros experimentados corriendo 5 instancias de Cloud Code en paralelo, como si un ingeniero tuviera 5 ingenieros agentes trabajando para él. ¿Cómo se ve el día a día de tu equipo hoy? Entonces, para ingenieros en específicos, recuerdo hace como un par de semanas, un ingeniero estaba trabajando en nuestro flow como de analizar e identificación, como verificación de identificación. Y De identidad. sí, de verificación de identidad. Y él, como él tenía los diseños, y creo que el proceso fue él ponerlos en como Cloud Code, esperó por 1 o 2 horas y después tenía un producto completo. Entonces, eso es un ejemplo que un proceso que en el pasado fue, no sé, 1 semana y después es como horas. Y como el otro ejemplo es que ahora con ingenieros, porque no necesitan escribir el código manual, pueden trabajar en como diferentes productos al mismo tiempo, como en paralelo. Entonces ahora tenemos ingenieros que están haciendo 3 cosas al mismo tiempo, porque necesitan esperar para como el código que completar. Y eso como es una forma diferente que pensar y desarrollar. ¿Cuál se vuelve el factor limitante en ese mundo? Porque debe haber algo, o sea, un ingeniero puede estar trabajando en 3 cosas, 3 proyectos. Ahora, tampoco puede estar trabajando en 10 o 20. Quizás la atención no le da, o de repente puede su atención, pero pues la calidad va a ir bajando. Buena pregunta, no sé. Como estamos hablando mucho sobre eso, creo que es un par de cosas. Uno es que necesitan saber cuáles herramientas tienen o qué es posible hoy. Porque eso, sabes que como cambia como diario o cada semana. Entonces necesitan saber, como conocen las herramientas. Y la segunda cosa es, no sé, es como imaginación, como para como pensar cómo es posible, porque como dije, es como súper diferente como el proceso hace 3 meses. Entonces, no tengo una respuesta, no sé, well thought out, pero es una buena pregunta. Y como la respuesta, como
como el equipo que puede identificar eso van a tener mucho, mucho éxito. Como lo pienso, es como que te han dado un Ferrari, ¿no? Un supercoche, y lo puedes usar para ir a la esquina a comprar, ¿no? A la tienda, o lo puedes usar para viajar por el mundo, pero es tu imaginación, ¿no? Tú decides a dónde lo llevas. Pero Mencionaste... creo que como ingenieros piensan en sistemas, como son system thinkers, y eso aplica a las gentes. Es como súper similar. Solo es con una forma diferente que trabajar. Mencionaste conocer las herramientas, ¿no? Y el hecho de que están cambiando las herramientas tanto. ¿Esto en Nelo es una tarea de cada individuo? ¿Tienen alguien en el equipo que está constantemente haciéndolo para todos? ¿Cómo lo manejan? Porque es muy común que muchos equipos pues, pasan unos meses y de pronto no vieron que salió Cloud Code o escucharon Cloud Code, pero no están utilizándolo al nivel que podrían hacerlo. Sí, eso es una ventaja que tener un equipo pequeño, porque literalmente puede hablar con cada persona para verificar si están usando las herramientas nuevas. Pero ahora como sí tenemos como canales de Slack con productos nuevos, tenemos como horas para aprender de otras personas en el equipo, pero es esa como necesita crear un ambiente que la gente puede enseñar y aprender. Porque sí, las herramientas están cambiando tan rápido. Quiero entender cómo se ve el día de una persona en Nelo y cómo lo estás pensando a futuro. Porque me dijiste, cuando nos conocimos, oye, hay personas en mi equipo que una sola persona puede investigar usuarios, ¿no? Diseñar, prototipar, construir, lanzar y analizar el resultado. Cuéntanos, o sea, ¿cuál es el workflow de una persona que es alguien de producto, un ingeniero en Nelo y también qué herramientas usa en ese proceso? Era un product manager en Uber y soy aprendí en la escuela antigua. Entonces el proceso para como construir un producto fue semanas o meses con 12, 15 personas, muchas reuniones, pero como dijiste, el día de hoy es como una persona. Entonces, unos que creo que el equipo ideal es un equipo del uno. Entonces, si yo fuera como un product manager hoy, esto es lo que haría. Entonces, empezó mi día con, no sé, investigando en nuestros datos o como conversaciones con usuarios, ¿cuál es un problema que usuarios tienen hoy? Y puedo investigar como directamente en Cloud Code, porque Cloud Code está conectado con nuestros datos todos y tenemos como MCPs para consultar datos en como lenguaje natural. Entonces, no sé, después de 1 a 2 horas tienes como datos que decir que hay un problema. Después necesito como un PRD, un Product Requirement Doc, para explicar el producto, y también un ERD, un Engineering Requirement Doc. ¿Cómo desarrollamos el producto como en código? Entonces, con el PRD en Cloud Code o Cloud Cowork, hay cosas que se llaman tools o como skills, y pueden usarlos para escribir un PRD súper rápido, no sé, en una hora. Y para el ERD, ya tenemos una aplicación que se llama Devin, a donde puedo investigar y decir a Devin, oye, esos PRD del producto, ¿cómo podemos desarrollar esto? Y como el ojo, último... esta persona no es un ingeniero. No, es mío, como no soy técnico. Sí, exactamente. Un emprendedor, una persona de producto, ¿no? Sí. Y el último paso es
es que necesito tener diseños. Y en ese paso, todavía hoy, como IA no tiene una herramienta tan fuerte como Cloud Code para código. Entonces, Not en ese yet. punto, sí, sí, exacto. Todavía Pero no. voy a preguntar a nuestra diseñadora para diseños. Sí puedes usar como Nano Banana Pro, pero para nosotros, para hacer como diseños pixel perfect, necesitamos diseñadoras. Entonces, ya tenemos todo, los diseños RD, PRD, y póngolos como en Cloud Code, y espero por, no sé, una hora, tomo un café, y después después de una hora, en nuestro caso, pregunté a un ingeniero para verificar el código es bueno, pero puedo lanzarlo como inmediatamente. Entonces, ese proceso que explico es un día, es como 8 horas. Entonces, es súper importante para nosotros que pensar en horas y días. En el pasado fue como semanas y meses, pero una persona solito puede desarrollar un producto sin ayuda. Todo lo que dices, yo lo estoy viendo en equipos, en startups, pero sé que hay gente que nos escucha y a lo mejor dice, no, esto suena muy bueno para ser verdad. ¿Qué crees no sé, me imagino que conversas con otros emprendedores, tienes amigos emprendedores, ¿qué crees que está limitando que más empresas empiecen a operar de esta forma? Creo que es como emprendedores específicos, es porque no saben que es posible. Esas herramientas no son difíciles que usar, son súper sencillas. Entonces, mi recomendación o consejo siempre es que, no sé, descarga Cloud Code. Yo sé que es un poco como scary, no sé cómo. Te asusta por el ah, terminal. yo sé, es como el terminal es un poco asusta, pero es súper fácil. Es como puede usar español e inglés. Pero eso es como el factor más importante, como el líder, el, como el fundador necesita saber cómo es posible o qué es posible. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Algo que suelo observar es que las empresas o startups que logran muchas ventas, muchos ingresos con equipos pequeños, tienden a tener emprendedores, fundadores, técnicos o ingenieros. Y en cambio, las que son lideradas por gente de negocios tienden a volverse equipos muy grandes porque contratan mucha gente para resolver problemas. ¿Crees que uno necesita ser programador o ser ingeniero para crear una empresa que usa IA de esta forma? Mi opinión es, para empezar, no. No necesitas ser ingeniero. Puedes llegar muy lejos sin uno. De hecho, recuerdo, escribí la primera versión del Nelo y fue como un proceso de 6 meses. Pero ahora, emprendedores pueden hacerlo como en días. Entonces, mi consejo, mi recomendación siempre es que se enfoca en el problema, la solución, los usuarios, y si tienes un producto que resuelve problemas para usuarios, van a
encontrar o va a encontrar una como ingeniero, una persona técnica. Dijiste algo interesante antes, que es los ingenieros ya piensan en sistemas, ¿no? El famoso systems thinking. Y por lo tanto tienen facilidad para poder organizar, delegar a un equipo de agentes. Es como si fuera un ejército de personas digitales que tú los puedes organizar. Y los ingenieros tienen una ventaja por eso. ¿Cómo piensas acerca de ese pensamiento en sistemas para quienes no son ingenieros? Para desarrollar productos, es importante que emprendedores, creo que como dividir la solución en partes. Entonces, no necesita empezar con un producto completo. Como necesitan pensar en que cuál es la cosa que estás probando y crear un producto para saber esto. IA es muy bueno en comunicando esto. Siempre, ahora cuando tengo una idea muy grande, pregunta el IA cómo puedo dividir eso en como partes más pequeños. Y eso es como la idea como de cómo crear un sistema que funciona. Y la IA va cubriendo esos espacios, esas áreas donde quizás no eres tan fuerte y te permite comunicarte con ingenieros como si fueras un ingeniero. Sí, o como mi respuesta siempre es como pregunta a IA. No sé, porque vas a ver. Ahora, hay startups que a lo mejor tienen la misma cantidad de empleados que tú, pero facturan 10 veces menos, ¿no? Y han crecido mucho sus equipos. Y a lo mejor, y bueno, lo conozco y sé que muchos de esos se están quedando atrás en adoptar inteligencia artificial. ¿Qué les dirías? O sea, ¿pueden cambiar su cultura o ya es muy tarde? Para esas empresas que, nuevamente, ya tienen varios años en el mercado, tienen equipos grandes, a diferencia de quien está empezando hoy desde cero con inteligencia artificial. Les diría que nunca es tarde, pero la tecnología está cambiando demasiado rápido. Entonces, como en inglés decimos, you need to get on your horse, como venga, échale, porque no tiene mucho tiempo. Pero si tuviera una cultura del como mundo antiguo y quisiera cambiar, creo que puede, como que tú y yo hablamos, el líder necesita entender la tecnología primero. Y después necesita permitir el uso de IA. Como creo que hay mucho como fake news sobre la seguridad de los datos. Todas las plataformas grandes son seguros. Se puede comprar un plan de negocios y los datos son seguros. Y la tercera cosa es necesita crear un ambiente que personas pueden enseñar y aprender las herramientas. Necesitan tener espacio. Entonces sí es posible que cambie la cultura, pero necesita empezar ahora. Una pregunta para cerrar esta sección. ¿Cómo evalúas hoy cuando contratas si una persona va a abrazar la inteligencia artificial o va a ser más, quizás rechazarla, no quiere adoptarla? Sí, entonces estoy en todas las entrevistas en Nelo y estoy en la entrevista de cultura. Y eso es una cosa cultural. Sí, como sí tiene como curiosidad. Pero mi pregunta es sencillo como cómo usar IA en tu día a día, pero la respuesta es importante. Entonces creo que hay, para simplificar, hay 3 niveles de IA. Uno es que una persona que usa IA para como chat o preguntas. Nivel 2 ahora es mi barra para posiciones que no son técnicas y es que personas que dicen que usan herramientas agénticas, por ejemplo, Claude Code, Claude Cowork, otros que pueden completar muchas tareas, que no solo es como solo una conversación.
y están usando esas herramientas para crear un proceso automático. Entonces eso es nivel 2 y nuestra barra. Y la segunda es más avanzado, es como sistemas continuos creados por sistemas agénticos, como muy automatizado. Para nosotros, la barra para todos es nivel 2, como usar ya para automatizar un proceso y con como herramientas agénticas. Y usualmente encuentras que estas personas han hecho esto en sus trabajos pasados o lo usan más en su vida personal. Ahora es más que como su vida personal, porque muchas empresas como no tienen accesos a sus productos, no pueden usarlos en su trabajo. Entonces normalmente es como una persona que vio una cosa en X y está tratando de desarrollar su como Cloud, OpenCloud, cosas como así. Acá tengo mi Mac Mini al costado. que le instalé el fin de semana. Bueno, hace una semana, pero estamos jugando. Y estoy haciendo cosas procesos más largos cada vez. Kyle, hablemos un poco más volviendo al negocio de Nelo y la forma en que estás construyendo esta empresa fintech. Algo particular de Nelo es que cuando uno piensa en fintechs de crédito, el camino tradicional o la evolución natural es volverse un banco, ¿no? Lo vimos con Nubank, Ualá, Klar, pero ustedes no. Nelo se está convirtiendo, o ya es, un marketplace, además de una fintech, ¿no? Y eso implica que no vas a competir tanto quizás con un Nubank, sino con un Coppel, con un Electra, con un Mercado Libre. ¿Por qué esa apuesta? Mi primera pregunta punto es que ¿por qué la gente necesita crédito? Y la razón es que para comprar cosas, cuando hay una compra en una plataforma, hay margen para el banco o como la forma de pago y el comercio. Pero para nosotros creo que necesitamos apoderarnos de las dos partes de la transacción porque podemos ofrecer precios mejores o precios más bajos. Porque no estamos compartiendo margen con una otra empresa. Como tenemos el crédito, tenemos el comercio. Pero eso, como que mencionaste, eso no es una idea nueva en México ni China. En China las empresas son como digitales, pero acá en México las empresas más grandes mezclan las dos, como finanzas y comercios, como Coppel, Liverpool, Electra. Entonces estamos haciendo eso, pero 100% digital. Y los resultados son muy emocionantes. Por ejemplo, 40% de personas que compran en Nelo, en nuestro marketplace tienda Nelo, es la primera compra en línea de este cliente. Entonces es su primera experiencia comprando una cosa en línea. Y como la clave es crédito, porque no necesitan poner dinero antes de recibir el producto. O sea que el cliente compra sin poner un peso. Todas las compras pueden recibir la compra sin poner un peso y pagan sin intereses. Entonces eso es como the value prop para el producto. ¿Cómo haces que eso sea un buen negocio? Suena demasiado riesgo. Es porque, no sé, como es un modelo diferente a los que existen ahora. Entonces, el modelo de Coppel, por ejemplo, es como tiendas físicas, miles de empleados, gastos enormes para ofrecer su producto, pero para nosotros tenemos un algoritmo para cada usuario, 1000 veces menos empleados, sin tiendas físicas. Entonces, nuestra base de
costos es mucho menos, es mucho menor. Entonces tenemos una estrategia muy diferente y puede verlos en nuestros números. Tenemos como 80 millones anualizado en ingresos. Estamos duplicando cada año. Somos rentables para los últimos 2 años. Y la razón es que es un modelo muy diferente que existe ahora en México. Y esta base de costos es la que les permite, de algún modo, confiar en el cliente dándole el producto aunque no haya puesto dinero todavía. Sí, exactamente. Cuando decidimos una decisión, pensamos en como lifetime value, LTV, entonces podemos tener Invertir. riesgo en la primera transacción, porque pensamos en como en años sobre el valor del cliente. Comparándolo, ¿no?, con un Electra, con un Coppel, no tienes todos esos costos fijos que te fuerzan a en esa primera transacción querer recuperar dinero. Sí, ¿no? Exactamente. No tienes tanta urgencia, ¿no?, a nivel de negocio. Y también podemos crecer mucho más rápido porque es 100% digital. No necesitamos construir tiendas físicas. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20,000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Nubank, Mercado Libre y otras fintechs grandes ya existen hace varios años, no son nuevos en el mercado. Pese a eso, negocios como Coppel y Electra son enormes y siguen creciendo. ¿Qué hace que negocios como Coppel o Electra sean tan defendibles, pese a que ya hay alternativas digitales, ¿no?, mucho más, diría, eficientes? Sí, las cosas que leí en línea, todos tienen una estrategia para digitalizar su negocio, pero creo que es como tú y yo hablamos, eso es más de como OKR o cosa como corporativo, es más de la cultura. Necesitan cambiar su cultura para multiplicar su negocio al futuro. Pero, de hecho, no sé, yo entiendo que hay personas que quieren comprar en persona, pero creo que con el modelo correcto podemos ofrecer una forma mejor para nuestros clientes. Algo que me llevo de lo que dices es que lo que estás haciendo con Nelo no es solo una innovación en tecnología, en producto, sino en el modelo de negocio, ¿no?, en esta idea de juntar el negocio financiero con el negocio de comercio. ¿Qué cosas te imaginas que te permite hacer eso o que te va a habilitar a hacer eso que no puede hacer una fintech tradicional? Cuando tienes los dos lados, pueden controlar toda la experiencia y eso es importante para crear una marca que tiene, no sé, confianza en el mercado. Y eso como es ambicioso, pero creo que cuando pienso en años o décadas, la solución es combinando las dos. Entonces, sobre la competencia no me motiva. Como
soy una deportista, como jugué fútbol americano durante universidad y recuerdo mis maestros me dijeron que tengo que concentrarme en los inputs. Entonces, hacemos esto en Nelo. Estamos desarrollando el producto del futuro y jugamos nuestro propio juego. Esos juegos como tecnología, confianza, velocidad. Y como sobre la competencia, si fuera un partido de fútbol, estaríamos en, no sé, minuto 2 y como el 10 o el Messi no ha tocado el balón, como the game is just starting. Y ese tiempo es perfecto que ser ambicioso. Y eso es nuestra visión. Mercado Libre, como referencia, fue de comercio a fintech. Ustedes hacen al revés, ¿no? De fintech a comercio. Para hacer eso, Mercado Libre tuvo que invertir mucho en logística, por ejemplo, ¿no? Mercado Envío es una empresa enorme. ¿Cómo piensas acerca de eso? O sea, ¿cuánta inversión requiere para una fintech como Nelo, ¿no? Que a comparación a la escala de Mercado Libre cuando pasó a hacer comercio, a hacer fintech? Entonces, primero, los marketplaces son muy caros que construir. Yo vi eso en Uber, como no se gastó billones de dólares creciendo su negocio. Pero porque el problema es como oferta y demanda, como chicken and egg. Pero en Nelo tenemos millones de clientes con poder adquisitivo y tenemos como la demanda, un lado del marketplace. Entonces ahora estamos abriendo el otro. Si empezáramos desde cero, sería súper caro, pero ahora tenemos un lado que es rentable, tenemos millones de clientes y podemos ofrecer el otro lado. Ya para ir cerrando, Kyle, una de tus hijas nació en México, tu empresa sirve a millones de clientes en México. Ya no eres el gringo recién llegado, ¿no? ¿México ya es tu casa o cómo lo sientes? Sí, como la gente que ha conocido en México son muy amables, muy abiertos, como me siento muy, muy bienvenido acá en la Ciudad de México. Y de hecho hace 2 semanas pregunté a mi hija mayor, que tiene 4 años, ¿de dónde eres? O like, where are you from? Ella me dijo sin dudar, sin pensar, soy mexicana. Sí. Creo que aquí tienes tu respuesta. Sí, México es mi casa, es nuestra casa. Y una pregunta final para cerrar. Si tuvieras que agradecer a una sola persona por haberte empujado a pensar más en grande, ¿quién sería y por qué? Sería mi papá. Mi papá, como soy un papá ahora, me di cuenta que fue como que tener una persona como mi papá en la casa, él es y era un ejemplo para nosotros. Él trabaja súper duro y él es mi héroe y mi mentor y todo. Entonces, que tener eso en la casa cuando era joven fue un como gran ventaja para mi vida. Pero recuerdo él estaba en un corporativo como muy grande y él salió para empezar una empresa. Entonces, él también es un emprendedor. Entonces, sí, sería él y de hecho, espero que en el futuro mi hija va a decir lo mismo en un podcast también. Kyle, gracias por esto. Han construido un negocio increíble. Cuando me enteré de los números y lo que hacían y luego conociendo también a tu socio, me impresionó mucho lo que han construido, así que felicidades. Muchísimas gracias, Enzo. Gracias por tu confianza y paciencia. Y me siento bien que
I feel lucky. Me siento suerte que estar acá. Y créditos a ti por animarte a hacerlo en español. Gracias. Gracias.